Hola amigos, bienvenidos a Diarios de Avivamientos, un viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a ver esta nueva pregunta que se le ha ocurrido a nuestro amigo Santiago Larcón y que según él y según los apologistas católicos romanos, los protestantes somos incapaces de responder. Lo vamos a escuchar a este planteamiento en boca de otro apologista católico romano, el señor Hugo Delgado. Nunca son capaces de responder esa pregunta tan esencial, ¿no? Entonces, esa va a ser la pregunta. ¿Abandonó Dios a su iglesia? ¿En qué momento la abandonó? Abandonó Dios a su esposa que es la iglesia. ¿La dejó tirada? ¿Cuántos siglos pasaron desde que la iglesia supuestamente perdió el evangelio hasta que supuestamente lo recuperó con Lutero y Calvino? ¿Cuántos siglos pasaron? ¿Cuántos cristianos se perdieron? ¿Cuántos cristianos se fueron al infierno en ese periodo? ¿Acaso Dios no está interesado en que todas las personas se salven? ¿Y cómo fue que entonces el Espíritu Santo se quedó dormido y no guió a su iglesia adecuadamente? Entonces, tengo unas citas muy buenas para ustedes hoy, donde vamos a ver lo absolutamente incoherente que es la posición protestante en este punto. Bien, ¿han prestado atención a lo que ha dicho Hugo Delgado? ¿Qué está haciendo este apologista católico romano? Lo que suelen hacer todos los apologistas católicos. Construir un muñeco de paja, un espantapájaro monstruoso de lo que pensamos y enseñamos los protestantes y evangélicos, para esa manera poder destruir este muñeco que han creado y decir hemos destruido el protestantismo, hemos destruido los argumentos protestantes. Nada de lo que dice o afirma Hugo Delgado es lo que enseñamos o afirmamos los protestantes, pero él necesita espantar a su audiencia. Recordemos que el católico apostólico romano promedio es ignorante de las escrituras, es ignorante de su propio magisterio, es ignorante de su catecismo, es ignorante de los padres de la iglesia, es ignorante de la historia eclesiástica. Están acostumbrados a sentarse, a abrir la boca y que le pongan con una cuchara en la boca el alimento y diga, bueno, trague, y ya está, y se van contentos. Ego te absolvo, peccatis tu. Y se van felices y contentos. Entonces Hugo Delgado, ¿qué hace? Crea un monstruo, un hombre de paja, un espantapájaro, diciendo, los protestantes enseñan que Dios en un momento dado abandonó a su iglesia, que Cristo dejó tirada a su esposa, abandonada, que el Espíritu Santo hubo un momento en que se quedó dormido y que en esos siglos, es decir, de la era posapostólica, siglo I, siglo II, hasta el siglo XVI en que llegaron los reformadores, el Espíritu Santo estuvo dormido. Millones de personas se perdieron porque nadie predicaba el verdadero evangelio. La iglesia se corrompió, el Espíritu Santo se durmió y Cristo dejó tirada a su iglesia, a su esposa. Deísmo eclesial llama él, ¿no? Como que Dios establece su iglesia, Cristo edifica su iglesia y dice, bueno, ahora arréglensela cada uno como pueda. Un deísmo eclesial. Bueno, eso es un monstruo, eso es ficticio. Él necesita de esta manera espantar a sus oyentes, aterrarlos, decirle cuán monstruosos son los protestantes, cuán monstruosa es la enseñanza evangélica. De esta manera ya su audiencia se cierra y dice, ah, sí, es verdad, eso es una locura, ¿cómo van a enseñar eso? Entonces, fuera el protestantismo. Y eso le conviene a ellos, obviamente. Ese es su negocio, ese es su truco, ese es su arte de magia. Son como Simón el Mago, que tienen encantado a sus oyentes, contándoles fábulas acerca de los protestantes. Ahora, golpea ese muñeco de paja, golpea a ese monstruo y lo derriba. Y se yergue allí Santiago Larcón, Hugo Delgado como vencedores. Hemos derrotado, hemos vencido al protestantismo. Cuando en realidad lo único que han hecho es voltear un muñeco. Ya que ellos son tan adictos a los muñecos, pues les encanta voltearse a los muñecos. La Iglesia Católica Apostólica Romana, la Iglesia con el Papa a la cabeza, ¿cuándo es que apostató y se hizo una iglesia apóstata? Se desvió del tronco. ¿Cuándo sucede, hermanito? Tenemos las características, tenemos todas las señales necesarias para decir, es en este momento. ¿Cuándo pasa, hermano?
Estos apologistas católicos romanos quieren una respuesta instantánea, pero que no están dispuestos a escuchar tampoco. En realidad no les interesa escuchar. En realidad a ellos solamente les interesa mantener encantada a su audiencia, pero no ir al fondo de la cuestión. Ellos dicen, dame un día, dame un mes, dame un año, dame un siglo en que la Iglesia Católica se corrompió, como si eso fuese algo que pasó de un segundo para el otro y nosotros podamos establecer una fecha de la corrupción. Pero como es tan intrincada, es tan una maraña lo que la Iglesia Católica Romana ha construido, que si uno quiere desenredar por un lado tiene que irse hacia la otra punta y comenzar desenredando desde aquel lado para llegar hasta aquí. Porque ellos, jugando con las palabras, dicen, ¿cuándo se corrompió la Iglesia? Ya sabemos que la Iglesia Católica Romana no es la Iglesia, es una parte de la Iglesia. La Iglesia está conformada, dijimos, antiguamente estaba conformada por la pentarquía, por los 5 patriarcados. Luego se separa Roma de los demás patriarcados, de los otros 4 patriarcados. Pero la Iglesia no es ni la Iglesia Católica Romana, es la Iglesia, ni la Iglesia de Antioquía o el Patriarcado de Antioquía es la Iglesia, ni el Patriarcado de Jerusalén es la Iglesia. Es decir, son partes. Ya sabemos que en el Lumen Gentium dice la Iglesia Católica Romana que la plenitud de la fe o la plenitud de la verdad subyace en la Iglesia Católica Romana. Es decir, en las demás iglesias o asambleas eclesiales, dice en el Concilio Vaticano II, hay posibilidad de salvación por el bautismo, que tenemos el mismo bautismo, por Cristo, pero que la plenitud de la fe y la plenitud de la verdad subyace en la Iglesia Católica Romana. ¿Qué están diciendo? Que los únicos que tenemos la verdad somos nosotros los católicos romanos. Bueno, eso es una falsedad, porque ninguna parte puede atribuirse, ya dijimos en videos anteriores, ninguna parte puede atribuirse el total, la totalidad de la verdad. La plenitud de la verdad y la plenitud de la fe del cristianismo no subyace en ninguna parte de la Iglesia, sino en el todo. Ninguna parte puede arrogarse, nosotros tenemos toda la verdad, con nosotros está toda la verdad. No se la puede arrogar la Iglesia Católica Romana, aunque se la arroga. Y dicen, los demás están equivocados, solo nosotros tenemos la verdad. Si uno escucha a los ortodoxos, ¿qué dicen? La Iglesia Católica Romana está equivocada, solamente la Iglesia Ortodoxa posee la plenitud de la verdad y la plenitud de la fe. Y bueno, si tomáramos a las iglesias evangélicas o las iglesias protestantes, algunos podrían también decir lo mismo. Pero todo eso es mentira, porque la Iglesia de Jesucristo no es una parte, es el todo. Y ninguna parte puede arrogarse el todo. Por lo tanto, la plenitud de la fe y la plenitud de la verdad no subyace en ninguna de las denominaciones de los distintos magisterios que componen la Iglesia universal, sino que la plenitud de la fe y la plenitud de la verdad está en toda la Iglesia, y es allí donde debemos buscarla. Entonces, ellos se preguntan, ¿cuándo se corrompió la Iglesia? Yo te digo, ¿cuál Iglesia? Bueno, Santiago Alarcón en un momento lo especifica, dice la Iglesia Católica Romana. Bueno, si tú quieres que yo te dé una fecha, si yo quieres que te diga un día, es porque tú no entiendes lo que es la eclesiología, o tienes una pésima eclesiología, lo cual no me extrañaría. Porque ¿qué dijo Jesucristo? ¿Qué nos da a entender el apóstol Pablo o las Escrituras? ¿La Iglesia qué es? La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es un organismo vivo. ¿Qué pasa con cualquier organismo vivo? ¿Qué pasa con un niño recién nacido? En ese niño recién nacido, o de pocos días, uno diga, bueno, está nuevecito, está a 0 kilómetros. No, en ese niño, en ese cuerpo, ya hay corrupción y hay regeneración. En todo organismo vivo, paralelamente, hay corrupción y hay regeneración. La corrupción porque las células mueren, porque nuevas células, o la regeneración del cuerpo, la regeneración de los órganos es continua. Ese cuerpo recibe el alimento y de ese alimento va tomando los nutrientes y va rechazando o desechando las toxinas. Es decir, todo organismo vivo tiene dentro de sí una corrupción y una regeneración que van compitiendo entre sí. Si gana la regeneración o si la regeneración va más rápido que la corrupción, ese organismo se mantiene no solo vivo, sino que se mantiene sano. Si la corrupción avanza más rápido, progresa más rápido que la regeneración, entonces ese organismo se enferma o finalmente muere.
Entonces, ¿la iglesia es perfecta? ¿La iglesia es un organismo perfecto? Es un organismo vivo, es un cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Es un cuerpo. Ahora, ¿es perfecto? No, no es perfecto. La iglesia de Jesucristo está conformada por personas imperfectas, por lo tanto la iglesia no es perfecta. Ahora, yo les pregunto a los católicos romanos, ¿ustedes cómo califican a la iglesia? Ellos dividen a la iglesia en tres: la iglesia militante, que es la iglesia que está aquí en la tierra, la que milita, la que sigue en la lucha; la iglesia purgante, que es la que está en el purgatorio; y la iglesia triunfante, que es la que está ya en la gloria, en la presencia de Dios. Ahora, yo les pregunto, ¿la iglesia purgante es perfecta? No, no es perfecta, porque si fuese perfecta no estaría purgando allí en el purgatorio. Entonces, ¿la iglesia de aquí de la tierra es perfecta? Yo digo, no, no es perfecta. Pero la única iglesia perfecta es la iglesia triunfante, la que ya está en la presencia del Señor, porque ya son perfectos, hechos perfectos, los santos hechos perfectos. Como algún día nosotros seremos. Como decía San Agustín, no es lo mismo ser perfecto que ir en camino de perfección o caminar hacia la perfección. Nosotros no somos perfectos, caminamos hacia la perfección. La iglesia no es perfecta, camina hacia la perfección. Entonces, en la iglesia, desde el mismo momento en que Cristo la establece, ya veamos allí nomás cuando Jesús establece a sus apóstoles, a sus 12 apóstoles y al demás grupo que le seguían. Tenemos allí a los hijos del trueno, ¿no? A Santiago, a Juan, que hablan con su madre para que le pidan a Jesús que uno de ellos se siente a su diestra, ¿no? Y el otro a la izquierda cuando Jesucristo establezca su reino. Allí están en el camino, peleándose. ¿Qué discutíais entre vosotros? ¿Por qué os peleabais? Bueno, porque discutían a ver cuál de ellos sería el mayor, el más grande. Y el Señor los tenía que estar reprendiendo continuamente. No eran perfectos, no eran perfectos. Porque cuando el Señor Jesucristo es arrestado y llevado en la Pascua, lo niegan, lo traicionan, le dan la espalda, huyen. Y luego tenemos en la iglesia primitiva, tenemos un montón de conflictos desde el mismo momento que Jesucristo establece o lanza con el poder del Espíritu Santo a la iglesia. Desde Pentecostés vemos como ya hay conflictos. Hay conflictos entre los griegos, que le llamaban griegos, no porque fuesen griegos, sino porque eran judíos, pero eran helenizados. Y ya había conflicto con los otros, que no eran helenizados, sino que eran judíos que ellos se consideraban auténticos, no influidos por la cultura grecolatina. Y ya ahí hay conflictos. Ya ahí hay un evidente conflicto. Por eso en la persecución primera que viene, cuando matan a Esteban, que era el representante de ese grupo de llamados los griegos, los que tienen que salir huyendo y los que son esparcidos porque son perseguidos son precisamente los que estaban helenizados, los que les llamaban los griegos, de los cuales habían sido puestos estos 7 diáconos. Sin embargo, los apóstoles vemos que no tuvieron que salir huyendo de Jerusalén, ni los que pertenecían a los que se llamaban el grupo de los judíos auténticos. Ellos no tuvieron que salir porque ellos no lo perseguían, persiguieron al grupo de los griegos. Fueron los del grupo de los helenizados, de los que le llamaban griegos, los que tuvieron que salir huyendo de la persecución. Y luego, bueno, continúan los problemas, continúan las disputas, los conflictos internos de la iglesia. Nunca la iglesia, desde sus comienzos, desde que Jesucristo la instaura, nunca fue perfecta, porque ese no fue el deseo ni la voluntad del Señor. El Señor instituyó su iglesia para que caminara hacia la perfección, no una iglesia perfecta. Ni los apóstoles eran perfectos, ni Pedro era perfecto, ni Pablo era perfecto, por eso había disputas, así como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no menor. Imagínense cómo habrá sido una discusión no menor, con el carácter y el temperamento y la fortaleza y vigor de decisión que tenía Pablo y Bernabé, y las disputas entre Pablo y Pedro cuando le dice que había caído en hipocresía. Es decir, cosas naturales, cosas que son normales, que no nos espanta, porque ni en el Antiguo Testamento vemos a los siervos de Dios siendo perfectos, todos, y se encarga a las Escrituras de mostrarnos los defectos de Abraham, los defectos de David, los defectos de los profetas o los defectos de los demás líderes del mismo Moisés. Es decir, siempre la Iglesia
es un organismo vivo y ningún organismo vivo es perfecto. Siempre hay dentro esa competencia, esa lucha interna entre la corrupción y la regeneración. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me preguntas, dame una fecha, dame un momento en que la Iglesia Católica Romana se corrompió. No, yo no te puedo decir un día ni una fecha, porque hay un momento en que gana la corrupción, hay otro momento que gana la regeneración, y en esa lucha constante y continua. Ahora, yo creo verdaderamente que en un momento, a través de los siglos, la Iglesia Católica fue más patente la corrupción que la regeneración. Si a mí me preguntaras una fecha, yo creo que a partir del siglo XI, cuando se produce el gran cisma de Oriente, que se separa el patriarcado de Roma de los otros 4 patriarcados de Oriente, yo creo que allí, porque ya no tiene contención, hasta entonces, hasta el siglo XI, la Iglesia Católica Romana, a pesar de las pretensiones de sus obispos, a pesar de todas estas cosas que hemos estado viendo en videos anteriores, de cómo los papas luchaban por obtener la supremacía universal y todos los demás problemas que hubo, tenía una contención, se contenían mutuamente. Tanto los patriarcados de Oriente eran contenidos por Occidente, y el patriarcado de Occidente de Roma era contenido por los demás patriarcados. Cuando se dividen, cuando se rompe la unión en el siglo XI, en el 1054, allí entonces creo que ya no tiene contención la Iglesia Católica Romana, y allí da riendas sueltas, y la corrupción termina venciendo a la regeneración. Obviamente, si me preguntaras, ¿la Iglesia Católica apostató? No. ¿La Iglesia Católica se corrompió del todo? No, porque si no yo estaría poniéndome en el lugar de Dios y estaría negando que hay posibilidades de salvación dentro de la Iglesia Católica Romana. Estaría mandando al infierno a todos los católicos romanos, lo cual nadie puede hacer. Y el que lo diga, entonces se está poniendo en el lugar de Dios. Nadie puede decir que todos los católicos están perdidos, que la doctrina que enseña es totalmente corrupta y que todos se van al infierno. Eso es ponerse en el lugar de Dios. ¿Hay posibilidad de salvación dentro de la Iglesia Católica Romana? Por supuesto. ¿Hay cristianos verdaderos dentro de la Iglesia Católica Romana? Por supuesto. Como los hay en la Iglesia Ortodoxa, como los hay en la Iglesia Copta, como los hay en la Iglesia Armenia, como los hay en la Iglesia Presbiteriana, como los hay en la Iglesia Luterana, como los hay en el movimiento pentecostal. No podemos decir que toda la Iglesia Católica Romana se corrompió, como no podemos decir que toda la Iglesia Ortodoxa se corrompió, toda la Iglesia Copta se corrompió. Cuando Dios establece los avivamientos, cuando uno estudia la historia de los avivamientos, se da cuenta de esta lucha, de este organismo vivo que es la Iglesia, cómo hay entre la corrupción y la regeneración una continua lucha, y vemos que a veces avanza más la corrupción que la regeneración, y Dios envía avivamientos. Lo vemos, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando Dios envía un avivamiento dentro de la Iglesia anglicana, con, por ejemplo, John Wesley. Por el lado de John Wesley, por el otro lado tenemos a George Whitefield, por otro lado tenemos a Jonathan Edwards aquí en América, tenemos a David Brainerd. Un avivamiento, el gran despertar de este siglo XVIII. Las estructuras quedan como fosilizadas. Esta jerarquía eclesial queda a veces como fosilizada, porque avanza más a la corrupción que la regeneración. Dios envía un avivamiento, levanta ciertos hombres, ciertas personas que catalizan este mover del Espíritu Santo, este avivamiento. A la matriz, a esta estructura jerárquica no le gusta, es más, lucha y trata de combatir a estos avivamientos. Le pasó a John Wesley, le pasó a Jonathan Edwards, le pasó a David Brainerd, le pasó a Whitefield, luego le pasó también a Charles Finney. Luego tenemos el avivamiento de Gales con Evan Roberts. Luego tenemos el avivamiento de la calle Azusa, donde surge el movimiento pentecostal. Las estructuras jerárquicas, las estructuras eclesiales más antiguas se resisten a este avivamiento, pero como el Espíritu Santo sopla de donde quiere, y por más que
haya quienes digan, no, nosotros somos la iglesia, Dios está con nosotros, y el que no nos sigue a nosotros, no sigue a Cristo. Ese es el gran error también de la Iglesia Católica Romana. Son como Juan, cuando vio que había uno que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo, y se lo impidieron, y el Señor, se lo impedimos, porque no nos seguía. Ah, claro, no lo seguían a Él, no dice que no seguía a Cristo, pero Cristo dice, no, ¿qué hacen? Si junta conmigo no está desparramando, está conmigo. Es decir, no se trata de que si no te siguen a ti, no siguen a Cristo. Entonces las estructuras jerárquicas dicen, no, porque no nos siguen a nosotros, entonces no siguen a Cristo. Con nosotros está Cristo, pero como el Espíritu Santo sopla donde quiere, le hace tururú a estas jerarquías eclesiásticas y levanta avivamientos, levanta movimientos de regeneración, donde avanza más rápido la regeneración que la corrupción. Pero aún dentro de los mismos avivamientos no son perfectos. Puedes leerte todas las historias de los avivamientos y vas a ver cómo paralelamente, en el mismo momento que Dios derrama un avivamiento, en ese mismo momento el diablo está sembrando cizaña y agilizando la corrupción. Porque la iglesia, porque es un cuerpo, y todo cuerpo, todo organismo vivo, tiene paralelamente, compitiendo dentro de sí, la corrupción y la regeneración. ¿Cuándo se comenzó a corromper el avivamiento de Wesley? Desde el momento cero hay una lucha entre corrupción y regeneración. En algún momento gana la regeneración, en otro momento gana la corrupción. Hasta el mismo Wesley, cuando luego pide que el Señor derrame en una segunda ola, en una segunda vuelta, un avivamiento, dice, bueno, si puedes, líbranos, Señor, si quieres, de los errores antiguos, de las cosas malas que habían sucedido en el primer avivamiento. Pero si no, de todos modos, mándanos un avivamiento, porque sabía Wesley que el avivamiento también traía dentro de sí corrupción. Esa lucha interna que no se puede impedir porque no hay avivamientos perfectos. Porque la iglesia, mientras esté constituida por hombres corruptibles, es propensa a corrupción y va a tener siempre corrupción como todo organismo vivo. Y esto lo puedes ver en todos los movimientos de reavivamiento que ha pasado en la iglesia cristiana, en la iglesia evangélica, en la iglesia protestante. Siempre la estructura se revela contra esta nueva llama que refulge allí por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sopla en ciertas personas que avivan la iglesia, que hay un avivamiento de regeneración, pero a la misma vez también hay un avivamiento de corrupción, que lucha contra este avivamiento de regeneración. La iglesia nunca fue perfecta porque el Señor no la creó perfecta, el Señor la creó para que caminase hacia la perfección, hasta que esté en la plenitud, hasta que todos seamos formados a un varón, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y esto va a pasar cuando ya el Señor reúna toda su iglesia en el final de los tiempos. Pero mientras esté aquí en la tierra, en esta iglesia militante, no es perfecta, y es corruptible y propensa a corrupción. Y hay momentos en que la corrupción le gana a la regeneración, y hay momentos que la regeneración le gana a la corrupción, pero siempre van paralelas, y esto parece que no lo entienden. Entonces nos obligan a nosotros, nos quieren decir, bueno, ¿cuándo se corrompió la iglesia católica? No. Hubo momentos en que predominó la corrupción, hubo momentos en que predominó la regeneración, y así va luchando. Lo que pasa, que como les dije recién, a partir de 1054, cuando ya no tiene contención, cuando ya los obispos de Roma no tienen a quién sujetarse, porque hasta entonces se sujetaban también ellos a los demás patriarcados. Los demás patriarcados decían, momentito muchacho, le decían al Papa cuando ya se estaba demasiado pasando de rosca, le decían, tranquilo, y entonces les bajaban las ínfulas al obispo de Roma. Y lo mismo pasaba cuando se equivocaba, cuando algún obispo o algún patriarca de Constantinopla metía la pata, cuando se equivocaba, cuando como Nestorio o pasó con el Papa Liberio. Es decir, había un mutuo equilibrio, pero allí, cuando la corrupción ganaba de mano, entonces entre todos luchaban para que hubiese una pronta regeneración y volvía a restablecerse el equilibrio normal del cuerpo de la iglesia. Cuando Roma se separa de los más patriarcados, ya no tiene nadie quien le haga un diagnóstico, que le diga estás mal, tienes fiebre, estás enfermo, porque hay mayor corrupción en ti que regeneración. Ya no escuchan a nadie. El obispo de Roma se yergue como soberano absoluto.
Recordemos que en Oriente sigue habiendo emperador, pero en Occidente ya no hay emperador, ya no hay autoridad. Los pueblos bárbaros que conquistan toda la península, conquistan toda la parte de Europa, pero como eran cristianos, al principio son arrianos y luego se convierten a la ortodoxia, no hay una autoridad que aglutine a todos. Como autoridad aglutinante se yergue el obispo de Roma. Por eso el obispo de Roma luego comienza a actuar como si fuese un emperador y a reclamar para sí la potestad espiritual, pero también la potestad civil, que está por sobre los reyes y que los reyes deben someterse a él. Y ya no tiene control. Entonces yo creo que allí es cuando comienza ya desenfrenadamente a una corrupción en la cual luego ya se hace insoportable, pero nunca se dejó de predicar el Evangelio dentro de la Iglesia Católica Romana. Lo que pasa es que siempre corrió paralelo a la corrupción con la regeneración, como en cualquier organismo vivo. Lo vemos también en los avivamientos y en los movimientos de revitalización espiritual que pasó dentro de la Iglesia Católica Romana, que pasó con Francisco de Asís, con ese increíble movimiento del siglo XIII. Un gran avivamiento, un gran despertar. Es que acaso Francisco de Asís y todos esos jóvenes y todas esas multitudes de personas que se entregaron a Cristo, ¿no fue un verdadero avivamiento? Claro que lo fue. Pero la corrupción estaba allí desde el inicio. ¿Qué le pasó a Francisco de Asís con el general, el hermano Elías? ¿Qué lo sucede cuando Francisco ya renuncia a liderar la orden? ¿Qué pasa con el llamado hermano Elías? Estaba corrompido desde el principio y luego empieza a perseguir al remás, a los que habían sido de los discípulos primeros de Francisco. El hermano Elías comienza a perseguirlos. El hermano Elías, el general de la orden franciscana que reemplaza a Francisco, comienza a perseguir a los discípulos originarios de Francisco. Hay una corrupción. No les gusta esto a los católicos romanos, pero es la verdad. O me van a decir los católicos romanos que la orden de San Francisco de Asís, que los franciscanos de hoy son lo mismo que los franciscanos originarios. No lo son. Se corrompieron, por eso luego después se dividen en conventuales, después están los capuchinos. ¿Por qué? Porque ellos no están conformes y dicen, no, se corrompió, se fosilizaron, hagamos un movimiento nuevo revitalizador, volvamos hacia atrás, al origen de la orden, y continuamente están luchando por volver al origen, porque ellos se dan cuenta que se corrompieron. ¿Cuándo se corrompió el movimiento franciscano? Ya desde su origen. Hay una lucha entre corrupción y regeneración, al final termina venciendo siempre la corrupción. Luego se revitalizan de nuevo y tratan de volver, pero ya hoy no son los mismos. El movimiento jesuita va a decir que los jesuitas, por Ignacio de Loyola fundado, son los mismos ahora que cuando comenzaron. No, hubo una corrupción. Y así los dominicos y cualquier movimiento dentro de la Iglesia Católica Romana, te vas a dar cuenta cómo cuando surge como un movimiento revitalizador, pero con el tiempo se fosilizan, gana la corrupción, ya no tienen ese vigor, ya no tienen ese espíritu, y hoy no tienen nada que ver los franciscanos. Hay algún grupo por ahí auténtico que todavía mantiene ese espíritu franciscano, pero son muy pocos, porque la corrupción siempre termina fosilizando a ese organismo vivo que deja de combatir contra la corrupción, deja de buscar una continua renovación, avivamiento o regeneración. Entonces yo podría preguntarle si cuándo se corrompió. Desde el mismo momento. Lo que pasa es que hay una época en que termina ganando la corrupción y bueno, y luego están como están. Le pasó también a los descalzos, a la orden de Santa Teresa de Jesús, igual. Tienen hoy ese mismo vigor que no. La mayoría de los monasterios, la mayoría de las madres superioras, de los conventos, de las carmelitas descalzas, no tienen el vigor que tenía Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Bueno, y lean ustedes la historia de Teresa de Jesús, cómo tuvo que luchar. Tuvo que luchar contra los mismos calzados, que era la orden de la cual ella pertenecía, que luego se separa, porque se había fosilizado los descalzos, se habían acomodado a los placeres del siglo, y ella se revela, porque en el convento de la Encarnación, donde estaba Teresa de Jesús, veía que las monjas vivían pues, igual que vivía una persona afuera.
decir, lo único que le diferenciaba era el hábito, pero por lo demás, mundanas igual. Y ella se rebela contra eso y hace un movimiento de revitalización, hace un avivamiento dentro de la orden, pero con el tiempo, los movimientos de las carmelitas descalzas termina fosilizado y otra vez termina con la corrupción imperando. Y así es en todos los movimientos de la Iglesia. Por eso el Señor despierta nuevos avivamientos, porque el Espíritu Santo sopla de donde quiera y nadie, ninguna estructura jerárquica puede atribuirse. Por eso la Iglesia luterana no nos tiene que asombrar que con el correr de los tiempos terminen aceptando el matrimonio homosexual, terminen aceptando un montón de cosas que son contrarias al espíritu cristiano. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Porque se fosilizan, porque la corrupción les gana, porque se corrompió el movimiento luterano. La Iglesia luterana se corrompió. Por eso se dividió la Iglesia luterana, por eso se dividió la Iglesia metodista, aún así la Iglesia anglicana, cuando surge el metodismo con John Wesley. ¿Qué le pasa? La Iglesia estructurada, jerárquica, rechaza ese avivamiento. Se opone, persigue ese avivamiento. No lo puede tener porque es del Espíritu Santo. No quiere decir que todos los demás se perdieron y que quedaron allí en la Iglesia anglicana, ninguno de ellos se salvó. Pero ya perdieron ese vigor. En el nuevo movimiento metodista, allí hay ese mover del Espíritu Santo. Pero luego termina también pasándole lo mismo y surgen los movimientos de santidad y luego surge el pentecostalismo. Y el pentecostalismo también le pasa lo mismo, termina fosilizándose, las estructuras comienzan a acomodarse a este mundo y ya no tienen ese vigor primigenio que tenían en la calle Azusa. Y bueno, y también terminan exactamente lo mismo hasta que el Espíritu Santo sopla de nuevo y esta llama que se apaga aquí comienza a encenderse en otro lado. Y esto es lo que no entienden los católicos romanos. Que dicen, no, nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Dios nunca abandonó su iglesia. No, tú no eres la iglesia. Tú eres una parte de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo nunca abandonó a su iglesia. No, nunca abandonó su iglesia. Lo que pasa es que ellos piensan siempre, el católico romano piensa en términos de estructura jerárquica. La iglesia la única iglesia es la iglesia católica romana, porque en la iglesia católica romana subyace la plenitud de la verdad. Así que el único magisterio que tiene la verdad y que es infalible es el magisterio de nuestra iglesia. ¿Quién lo dice? Nuestra iglesia. Así que la única cabeza visible de la iglesia y que en materia de fe y de conducta y de moral es infalible, es nuestra cabeza. ¿Quién lo dice? No lo dice nuestra cabeza, que es el Papa. O sea, ellos piensan así. Y entonces, una parte se arroga el todo. No, la Iglesia Católica Romana es una parte, no es el todo. Una parte puede ser abandonada por el Señor, como vamos a ver un poquito más adelante. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y es así, la historia de la Iglesia es continua. Por eso a mí no me asusta las divisiones y estos movimientos que surgen, porque es el obrar del Espíritu Santo. Cuando se fosiliza una estructura, cuando un mover del Espíritu Santo deja de tener ese fuego, ese ímpetu, pierde ese vigor original, el Espíritu Santo no se va a quedar allí fosilizado juntamente con ellos. El Espíritu Santo buscará otros canales, levantará otras personas. Y si el fuego aquí se apagó, no importa, el fuego se encenderá por otros lados. Se levantarán nuevos movimientos del Espíritu Santo, nuevos avivamientos, reavivamientos espirituales, movimientos de restauración, de regeneración espiritual. Y la iglesia siempre continúa así. Por eso a mí no me preocupa. Por eso, porque uno cuando lee y estudia los movimientos de avivamiento se da cuenta que así opera el Espíritu Santo. Pero el católico romano dice, no, Dios nunca abandonó a la iglesia católica romana. Entonces, respondiendo a Hugo Delgado, decimos, Dios nunca abandonó su iglesia, ni siquiera la iglesia católica romana, que es una parte, no es la iglesia, pero es una parte. Dios tampoco la ha abandonado, y nosotros no decimos que Dios la ha abandonado del todo, que es una apóstata, que es completamente perversa, y que todos los católicos romanos se van al infierno. Jamás. Que haya quien lo diga, bueno, será responsable de sus palabras, porque se está poniendo en el lugar de Dios. Lo que sí decimos es que Dios jamás, nosotros no somos deístas eclesiales en los cuales creemos que Dios estableció su iglesia y que luego la dejó librada al azar. Y que por 15 siglos estuvo la iglesia en un derrotero deambulando sin horizonte, sin poder, hasta que Dios se acordó, se despertó el Espíritu Santo y entonces levantó a Lutero y Calvino. Eso lo enseñarán a ellos, nosotros no enseñamos jamás esas cosas. O sea,
desde el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, hasta el siglo XVI, cuando hay un nuevo movimiento, que solo es un movimiento de reavivamiento, de regeneración, como es la Reforma Protestante y también la Reforma Radical. Reforma Radical, los anabaptistas, desde el mismo comienzo ya hay una lucha entre corrupción y regeneración. Esto ha sido siempre, en toda la Iglesia, en todo lugar, porque no hay iglesia perfecta, porque la Iglesia está constituida por hombres imperfectos. Cuando vino la Reforma Protestante fue un movimiento de reavivamiento, un movimiento de despertar espiritual, pero no es que el Espíritu Santo se despertó. No es que el Señor había abandonado su iglesia por 15 siglos, nunca el Señor abandonó a su iglesia. Lo que pasa es que ellos dicen, claro, la iglesia somos nosotros, la iglesia católica romana, no. ¿Y qué pasa con todos los demás? Entonces todos los demás también se fueron al infierno, que no eran católicos romanos. No, la iglesia, conformada durante todos esos siglos por todos los patriarcados, por todas las iglesias, por todas las asambleas, por todos los creyentes que habitaban en toda la ecumene, o sea, la iglesia católica, es decir, la iglesia universal, que una de sus partes, solo una parte es la Iglesia Católica Romana, no es el todo. Cuando vino la Reforma Protestante fue un reavivamiento aquí en Occidente, nada más. Algunas personas se sumaron a ese reavivamiento y otras personas se quedaron allí, fosilizadas. Y esto pasa siempre. Luego las denominaciones protestantes también se van estancando, las estructuras las encorsetan y se quedan allí sin movimiento, su fuego se va apagando y el Señor levanta otros avivamientos, otros movimientos, porque el Señor, por así decir, no se casa con un grupo particular. La novia de Cristo es la iglesia en su totalidad. El Señor no se casa con una parte. No, yo le prometí a la Iglesia Católica Romana que nunca los dejaría. No, en ningún lado dice eso. El Señor jamás le prometió, ni a la Iglesia Católica Romana que nunca los dejaría, ni a la Iglesia de Antioquía, no, yo a ustedes nunca los voy a dejar. El Señor promete que nunca va a dejar a aquellos que permanecen en Él, a aquellos que le buscan. Pero los demás, el Señor no se casa con un grupo en particular. La novia de Jesucristo es toda la Iglesia católica, la Iglesia universal, que la Iglesia Católica Romana es solo una parte. Y esto ha pasado siempre en la Iglesia y va a seguir pasando. Entonces, aclaremos esto. El Señor nunca dejó a su Iglesia. Durante estos 15 siglos, hasta la Reforma Protestante, pues la vida de la Iglesia siguió normal, es decir, hubo movimientos de reavivamiento. Lo que pasa es que en esta lucha de corrupción y de regeneración, a veces vence la corrupción. Entonces la pregunta correcta para Santiago Alarcón, o de Hugo Delgado y cualquier apologista romano no es ¿cuándo se corrompió? Dime, hijo del diablo, ¿cuándo se corrompió la Iglesia Católica Romana? Porque les encanta preguntar esto. Dime una fecha, dime un año, dime un siglo. No, no existe tal cosa. No es cuándo se corrompió la Iglesia Católica Romana. La pregunta correcta es, ¿crees que la corrupción le ganó a la regeneración en la Iglesia Católica Romana? Entonces yo te responderé sí. Sí, finalmente creo que la corrupción le ganó a la regeneración en la Iglesia Católica Romana. Un cuerpo, cuando es infectado, cuando hay un virus, continuamente nuestro cuerpo está luchando contra bacterias, contra virus. Cuando deja de luchar, la infección predomina. Y a esa persona le da fiebre, a esa persona le da debilidad, la termina tirando en cama, enferma, agotada. Y luego, bueno, si no hace el tratamiento, pues puede llegar hasta morir. Entonces yo creo que la corrupción, la enfermedad, sí, predominó en la Iglesia Católica Romana, simplemente eso. Ahora, claro, no todos los miembros están contaminados, no todos los miembros son corruptos. Yo no estoy diciendo que todos los católicos romanos son corruptos. Claro que no. Y hay salvación, ahí tienen el Evangelio, ellos tienen el acceso. Nunca la Biblia estuvo escondida, nunca. No es que Lutero descubrió la Biblia como pasó con, ¿cuándo fue? Con el rey Ezequías, que descubrieron los rollos y hicieron una fiesta porque habían descubierto los rollos de la ley. No, aquí nunca el Evangelio estuvo escondido. Siempre estuvo el Evangelio ahí, siempre estuvo las Escrituras allí. Lo que pasa es que a veces la corrupción fue mucho más rápido que la regeneración. Y finalmente, sí, yo encuentro a la Iglesia Católica Romana enferma, postrada, sin fuerza, agotada, que no tiene mucho que dar. Por eso yo
no tengo ninguna intención de volver a la Iglesia Católica Romana, no tengo deseos de volver a algo que ya está fosilizado. No es que no haya vida en absoluto, sí que lo hay, pero la corrupción le gana a la regeneración. Yo prefiero estar donde el Espíritu Santo va reavivando, porque el Espíritu Santo sopla de donde quiere, y va levantando personas, movimientos de revitalización, de regeneración, de avivamiento. Yo prefiero estar allí, de verdad, yo prefiero estar allí. Por eso no me asusta que haya, hoy los protestantes, ustedes se dividen. Sí, es lo que pasa cuando ya se fosiliza, cuando se queda encorsetado un movimiento, cuando la llama se apaga. El Espíritu Santo se encarga de encender por otro lado, el Espíritu Santo se encarga de levantar. La Iglesia siempre ha sido así, nunca ha estado quieto el Espíritu Santo. Respondemos a Hugo Delgado, nosotros no somos deístas eclesiásticos, no creemos que Dios estableció su Iglesia y luego la dejó abandonada. Es mentira, nosotros no creemos que Jesucristo estableció su Iglesia y luego la abandonó por 15 siglos. Son mentiras, mentiras que se inventan ellos para asustar a su rebaño y para mantener allí a sus borreguitos que no se les vayan. Negamos rotundamente eso. Nosotros no creemos que el Espíritu Santo se quedó dormido. Nosotros no creemos que la Iglesia apostató, la Iglesia Católica Romana. Entonces todos los que están en la Iglesia Romana se perdieron por siglos, hasta que vino Lutero y encontró por allí en un rincón el Evangelio y lo abrió. No, la Iglesia siempre ha sido, pero la Iglesia, no la Iglesia Católica Romana, como que allí Dios, no, porque Dios tiene que obrar a través del Papa. No, Dios obra a pesar del Papa, no gracias al Papa. Dios siguió obrando en la Iglesia Católica Romana también, como siguió obrando en la Iglesia de Antioquía, en la Iglesia de Jerusalén, en la Iglesia de Constantinopla, a pesar del liderazgo, a pesar de la jerarquía eclesiástica que se fue fosilizando, a pesar de... Dios no pide permiso, Dios obra, Dios ha levantado un montón de personas, nunca estuvo quieto. ¿Qué pasó durante los siglos hasta la Reforma Protestante? Pues Dios siguió obrando en la Iglesia, nunca la abandonó, jamás, porque la promesa que Dios hizo de no abandonar a su Iglesia, estar siempre con la Iglesia y que las puertas del Hades no prevalecieran, no se la hizo a la Iglesia Católica Romana, se la hizo a la Iglesia. Entonces, que una parte pretenda arrogarse esas palabras del Señor, si no, eso no dijo el Señor a nosotros, no se lo dijo a usted, lo dijo a la Iglesia. Esto lo vemos en las 7 iglesias, en las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis. Vemos ¿qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Dice, vendré a ti y quitaré tu candelero. ¿Por qué? Precisamente porque la iglesia había perdido ese fuego, había perdido ese primer amor, se estaba fosilizando, se estaba enfriando. Y el Señor dice, aviva, vuelve a tu primer amor, avívate, que la regeneración vuelva a ganar a la corrupción, porque si no yo vengo y te quitaré tu candelero, y se acabó. Pero los de Éfeso podrían decir, no, las puertas del Hades nunca prevalecerán contra la iglesia. No, la puerta del Hades, no se trata de las puertas del Hades, se trata del mismo Señor que vendrá y te quitará el candelabro. No está diciendo que el diablo vendrá y te quitará, sino dice, yo mismo vendré, y te quitaré la luz, se apagará. Y le pasó. Y luego vemos a la iglesia de Pérgamo. ¿Acaso era perfecta la iglesia de Pérgamo? No. ¿Qué le dice el Señor? Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Juntamente con la regeneración había la corrupción. Había un grupo que retenía la doctrina de Balaam. Pues, ¿qué tiene que hacer? Pues, la regeneración, ganarle a esa corrupción. Le está advirtiendo el Señor Jesús. Después tenemos a la iglesia de Tiatira. ¿Qué dice el Señor? Toleras a esa mujer, a Jezabel. Tolera. ¿Qué le está advirtiendo el Señor Jesús a estas iglesias? Le estás diciendo, mira, tienes un virus ahí. Mira que la corrupción te puede ganar. Mira que la infección se puede agigantar. Cura eso, sana eso. Porque si no, yo vengo a ti y quitaré tu lugar, quitaré tu candelabro, te quitaré el fuego, te quitaré la luz. Ya no serás luz, ya no serás sal. Sí, es una advertencia, no es que el diablo va a venir y va a prevalecer contra la iglesia. Ahora, no le está diciendo a la iglesia en general, porque el Señor nunca abandona su iglesia, pero sí a movimientos particulares.
sí a congregaciones particulares, sí a asambleas particulares, sí a una parte el Señor le puede decir, mira que tienes una infección y no estás luchando contra esa infección, toleras esa infección, toleras a Jezabel, o como dice aquí, toleras a esto que tienen la doctrina de Balaam, los tienes allí contigo, es un virus que está allí en tu cuerpo, y mira que la corrupción puede ganar a la regeneración, y terminarás muriendo, terminaré quitándote la luz, quitándote el candelabro, se apagará. Es una advertencia seria para todas las iglesias. La Iglesia Católica y Iglesia Romana, no, nosotros no, el Señor ha prometido que estará con nosotros. No, el Señor ha prometido que estará con su iglesia, con la iglesia, que nunca el Señor ha abandonado su iglesia, pero a estos movimientos a estos movimientos particulares, a estas asambleas particulares, a estos grupos particulares, a estos magisterios particulares, a estas iglesias locales, sí, el Señor la puede abandonar, sí, claro que sí, por eso creo que la corrupción ha ganado en Roma. Si me dice, ¿cuándo se corrompió la Iglesia Católica Romana? Digo, esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿crees que la corrupción le ha ganado la regeneración en la Iglesia Católica Romana? Sí, lo creo. Especialmente cuando ya no tuvo más control. A partir del siglo XI, cuando se separa y comienza a hacer lo que se le da la gana, cuando el obispo de Roma comienza a hacer lo que se le da la gana, ya no tiene a quien rendirle cuentas. Antes tenía que rendirle cuentas a los demás patriarcas, no podía hacer lo que se le daba la gana. Pero luego ya no tiene nadie que lo controle, ya se siente libre, ahora ya no tenemos más estorbos, ahora puedo hacer lo que yo quiero, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Entonces, hasta entonces, cuando había una infección, los demás ayudaban, y le advertían, mirá que tienes esto, y a su vez Roma le advertía a los demás, pero ya después cada uno dice, no, yo me separé, sí es verdad, pero tengo toda la plenitud de la verdad, yo me llevé toda la plenitud de la verdad, toda la plenitud de la fe subyace conmigo, así que no me tengo que preocupar porque el Señor ha dicho, como yo soy la única verdadera iglesia, el Señor ha dicho que estará conmigo y que las puertas del Hades no prevalecerán contra mí. Pues confíate, sí, confíate. Y el Señor vendrá y arrancará, te quitará tu candelabro, como hizo con estas iglesias. ¿Qué más pasó con la iglesia de Sardis? ¿Qué le dice? Sé vigilante. Y afirman las otras cosas que están por morir. ¿No ves que el virus ha hecho que varias cosas de ti estén muriéndose, que hayan muerto? Pues afirma las otras cosas que están por morir, porque si no terminará muriendo todo. La corrupción te está ganando, la regeneración, está diciendo el Señor a la iglesia de Sardis. Sé vigilante y afirma. La iglesia de Roma dejó de ser vigilante y de afirmar las cosas que estaban por morir y se terminaron muriendo, aunque no lo quieran entender. Pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, le dice el Señor a la iglesia de Sardis. Siempre ha habido un remanente fiel, siempre ha habido un grupo de personas que no manchan sus vestiduras en toda la iglesia, en todo momento, en todo lugar, en toda la ecumene, siempre. El Señor nunca abandonó a su iglesia, el Señor nunca arrojó, como dice allí, y la desechó, la dejó tirada, como dice Hugo, a su iglesia. Jamás enseñamos nosotros eso. Siempre, en todo momento, en todo lugar y en toda la iglesia, en toda historia de la iglesia se ha predicado el verdadero evangelio. Pero no, nadie puede arrogarse a decir nosotros, solamente este grupo, solamente esta iglesia. No, personas, unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. ¿O qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Porque es tibio, te vomitaré de mi boca. Porque es pobre, desventurado, miserable, ciego, desnudo, te vomitaré de mi boca. Eso se lo está diciendo a una iglesia, pobre, ciega, desventurada, miserable, desnuda. Se lo está diciendo a una iglesia, a una iglesia. Sí, las iglesias, cuando no luchan contra esos virus, contra esa corrupción, que siempre está allí, pero cuando se deja de combatir y de luchar, la corrupción termina venciendo. El Señor quita su candelabro. No quiere decir que todos los que están allí se van al infierno, pero ya no tiene fuego, ya no tiene la luz, ya no tiene sentido permanecer allí, ya no tenía sentido, para mí no tiene sentido permanecer en la Iglesia Católica Romana. No es que todos los católicos romanos se van al infierno, no, claro que no, hay salvación ahí, por supuesto, siempre, en todo lugar, en toda la ecumene. El problema es que ellos se creen son los exclusivos, que los demás no tienen la verdad, que los demás no tienen la plenitud, que los demás están equivocados, que solo ellos son infalibles, que solo la Iglesia Católica Romana es infalible, perfecta, todo maravilloso. No, no es todo maravilloso. Una iglesia puede corromperse cuando la corrupción, cuando el pecado
cuando la cizaña se aumenta y no se hace nada para combatirla. Se quedan dormidos en los laureles, allí como hacen los católicos romanos. Nosotros somos la verdadera iglesia, nosotros tenemos la verdad, con nosotros subyace la plenitud de la fe, la plenitud... Y se regodean en todo eso, y el diablo feliz allí haciendo un destrozo. Y ellos mirándose al espejo y diciendo, ay, ¿quién es la más bonita de todas las iglesias? Nosotros, la católica romana. Y el diablo ahí feliz, destruyéndolo. Porque la corrupción le ha ganado. ¿Sí? ¿Tú crees que la iglesia católica romana se ha corrompido? No hablo en general como que se ha corrompido. Ahora, ¿tú crees que en la iglesia católica romana la corrupción le ganó a la regeneración? Sí, creo que la corrupción le ha ganado a la regeneración, como les pasó a todas estas iglesias que estaban mencionando, que menciona en Apocalipsis. ¿Qué le diría hoy el Señor Jesús si le tuviera que escribir una carta a la iglesia de Roma? Pero ellos dicen no. Está el Papa y el Señor ha obrado en la iglesia. No. El Señor ha obrado en la iglesia católica romana durante todos los siglos. Nunca ha dejado de obrar, como nunca ha dejado de obrar en Antioquía, en Siria, en Alejandría, en Egipto, allí en Constantinopla, en Asia Menor. Nunca el Señor ha dejado de obrar. Y sigue obrando en la iglesia ortodoxa, en la iglesia católica romana, sigue obrando en la copta, sigue obrando en los movimientos protestantes, en la iglesia luterana, presbiteriana, con esas luchas y esas separaciones, porque una parte ya la corrupción es tan grande que ya está tan enferma que ya es mejor salirse. Y allí una nueva vida, y allí otra vez a comenzar a luchar contra la corrupción y la regeneración. Eso es continuo, es lo que un cuerpo hace, y la iglesia es un cuerpo, y así lucha. Leamos aquí en Lucas capítulo 3, versículo 1, un pasaje muy interesante. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fíjense qué interesante esto, cómo va mencionando Lucas allí a reyes, gobernadores, tetrarcas, hasta los máximos líderes religiosos de esa época. Sin embargo, Dios los pasa por alto a todos ellos. La palabra de Dios no vino al rey, la palabra de Dios no vino a ningún gobernador, la palabra de Dios no vino a ningún tetrarca, la palabra de Dios no vino ningún procónsul, la palabra de Dios ni siquiera vino a la cabeza de los líderes religiosos, a los sumos sacerdotes. No, la palabra de Dios vino a un desconocido, a Juan, en el desierto. La palabra de Dios pasó de largo por todos estos jerarcas y fue a un desconocido, a Juan, en el desierto. Los católicos se ufanan diciendo, claro, es que Dios nunca abandonó a su iglesia, porque allí, por medio de los papas, por más que hubiera sido malo, por más que hubieran sido buenos, allí Dios estuvo guiando a la iglesia, y a pesar de los papas, a pesar de la jerarquía eclesiástica, Dios no ha abandonado a la iglesia en su totalidad, ni tampoco a la iglesia romana voy a decir que la abandonó. No la abandonó. Pero le ha pasado la palabra de Dios de largo a todos sus jerarcas, a toda su jerarquía. Como le pasó de largo a Anás y Caifás, les pasó de largo, y ellos eran los que tenían que escuchar la palabra de Dios, eran la cabeza visible, les gustaba llamarse así, eran los líderes religiosos, el Sanedrín, les pasó de largo la palabra de Dios, los ignoró completamente, y fue a Juan en el desierto. Y así ha hecho Dios, así obra Dios. Por más que ellos sufan y se jactan, no, porque la cabeza visible es el Papa, y Dios dice que Papa ni Papa, pasa de largo del Papa, va y le habla a Juancito, a Pepe, a cualquier persona allí que anda buscando con sed de Dios, el Señor le habla, le guía, pasando de largo toda esa jerarquía que está fosilizada, que ha dejado que la corrupción le gane a la regeneración.
Si hay un corazón noble, hay un remanente fiel que busca al Señor, allí el Señor estará con ellos. Sea en la Iglesia Católica Romana, sea en la Iglesia Ortodoxa, en la Copta, en Armenia, en la Luterana, en la Anglicana, en el movimiento pentecostal, donde haya un alma que busca a Dios, allí estará el Señor, porque nunca el Señor ha dejado de obrar a su Iglesia. Simplemente que hay momentos, épocas, como pasó allí, como nos relata Lucas. Hay épocas en las que el Señor pasa de largo por toda la jerarquía eclesiástica que se jacta, no, Dios habla a través de nosotros, nosotros somos los voceros de Dios, Dios no hace nada sin nosotros, como se jactaban los papas, y Dios los pasa de largo, como pasó de largo al rey, al procurador, a los sumos sacerdotes, a los levitas, a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, pasó de largo al Sanedrín y habló a Juan, el desconocido, en el desierto. Así sigue obrando Dios en la iglesia, así obra. Por lo tanto, yo sé que no quieren escuchar la respuesta, no les interesa. Te agarran el cogote, decime, ¿en qué año se corrompió la iglesia? La verdad me da mucha pereza responder algo. No. Estás equivocado. Primero define qué es iglesia, primero definamos que la Iglesia Católica Romana es solo una parte, luego veamos cómo hay partes que se corrompieron en la iglesia, como el Señor Jesucristo les advertía, que la corrupción les estaba ganando la regeneración. Y dice, si no solucionas esto, si no combates este virus, si no combates esta enfermedad, si no combates esto, este pecado, si no combates esta corrupción que se está carcomiendo, yo vendré y quitaré tu candelabro. Es decir, la Iglesia Católica Romana, en un momento la corrupción ha sobrepasado la regeneración. Y yo así la considero. Hoy, para mí, la Iglesia Católica Romana es más lo que predomina de la corrupción que la regeneración. Va más lenta la regeneración que la corrupción. Yo lo que pretendía, hermanos, con este video era mostrarles cómo los apologistas católicos romanos pervierten las enseñanzas evangélicas y protestantes, hacen un monstruo, un muñeco de paja, para asustar, amedrentar a sus oyentes, para decirles, ven cuán monstruosa es la doctrina protestante, y luego lo golpean a ese muñeco, a ese espantapájaro, ahí sale Hugo Delgado así, con sus músculos grandiosos, y golpea a ese monstruo, ese muñeco de paja, y lo derriba y dice, ve cuán inconsistentes son las doctrinas protestantes, las hemos destruido, porque son inconsistentes. Pero lo que ha destruido, porque al fin y al cabo ellos son quijotescos, son como Don Quijote de la Mancha, peleando contra molinos de viento, y ellos se piensan que son gigantes, y que están peleando y venciendo gigantes. No, están luchando en sus fantasías con algo que ellos han creado. Es decir, nosotros los protestantes y evangélicos jamás enseñamos que Dios abandonó su iglesia. No hubo un momento en que el evangelio verdadero no se predicara. Siempre tuvo el evangelio allí, desde el momento en que el Señor lo proclamó, lo predicó, y si no era aquí, era allí, y si no era allí, la llama estaba por aquí. Cuando la llama se apaga por este lado, la enciende el Señor por otro lado, y eso es lo que ellos no entienden, porque tienen una pésima eclesiología, porque ellos se piensan que si no están con nosotros, no están con Cristo. Los que no nos siguen a nosotros, como decía Juan y su hermano, el Señor se lo impedimos porque no nos seguían a nosotros. Entonces los católicos romanos, estos apologistas, se creen que porque no los seguimos a ellos, nosotros no seguimos a Cristo. Ellos se paran en la puerta y no dejan entrar a nadie. Si no me sigues a mí, entonces no sigues a Cristo, dicen ellos. Y está la falacia. Allí está desnudado cómo pervierte Hugo Delgado, Santiago Larcón y los demás apologistas católicos romanos, hacen un monstruo para asustar a sus oyentes. ¿Por qué? Porque ellos saben que sus oyentes, la mayoría de ellos, la media de ellos, son ignorantes. Y no solamente que son ignorantes, sino que están conformes, están contentos con ser ignorantes. Ninguno de ellos va a ir corriendo y tomando nota después a ver qué dijo aquí Hugo, a ver Santiago dijo esto, bueno, ahora yo me voy a buscar en un libro de historia de la iglesia, voy a confrontar, voy a ver, a investigar. ¿Cuántos de ellos hacen eso? Mentira, abren la boca, le dan la cucharada con lo que tienen que traga, ego, tapsolvo, pecatituo. En realidad me ha dado mucha pereza. Y ya está, y váyase tranquilo, y pórtese bien, que si se porta bien y reza el rosario, se vaya al cielo, mijo, vaya contento. Que Nuestra Señora de Tonatzin lo acompañe. Eso es el catolicismo romano actual, esos son sus representantes y sus apologistas, que mienten descaradamente, porque pervierten, porque saben que no pueden destruir nuestros argumentos, entonces tienen que deformarlos, tienen que paralelamente hacer un muñeco de paja y batallar contra eso.
como quijotescos que son. Así que nosotros pues, hemos expuesto aquí brevemente eso, que es una mala pregunta. ¿Cuándo se corrompió la Iglesia Católica Romana? No, simplemente que creemos que la corrupción le ha ganado a la regeneración en la Iglesia Católica Romana, y por eso no vale la pena permanecer allí, ni volver, mucho menos los que hemos salido allí volver, porque la corrupción predomina, no hay regeneración. Ya el Espíritu Santo sigue avivando su Iglesia por otras maneras, por otras formas, en otros lugares. La llama que se apaga aquí, se enciende aquí. El candelabro que el Señor quita aquí, lo pone por allí. No hay problema. El Señor nunca deja de obrar. Nunca ha dejado de obrar en la Iglesia y jamás dejará de obrar en su gloriosa y bendita Iglesia. Espero que hayan disfrutado este viaje por la historia de la Iglesia y nos reencontramos la próxima vez que algún apologista católico romano, que algún don Hidalgo, Quijote de la Mancha, tenga alguna pregunta que ningún protestante pueda responder. Muy divertido, muy entretenido.